Gloria a Dios, hermanos. Así vamos a hacer una oración, hermanos. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, Padre de la gloria. Padre, te presentamos este servicio, te presentamos, Padre, la predicación de esta noche, Señor. Glorifícate, Señor, y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Háblanos a través de la palabra, Señor, y que tu palabra sea para edificación y para el cuerpo de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te lo pedimos y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, la palabra de voy a hablar de la lepra de Naamán, hermanos. Amén. Naamán el sirio, gloria sea su nombre. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8, 14, hermanos. Si me quiere acompañar, o le doy lectura, hermanos. Amén. La lepra de Naamán. Naamán el sirio, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y le voy a dar lectura, hermanos. Amén. Está en Segunda de Reyes 5, 8, 14, hermanos. Amén. Gloria sea su nombre, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él, y luego estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice: Habana y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandó alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto me has diciendo: levántate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, y conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como en la carne de un niño, y quedó limpio, hermanos. Amén. Hermano, cuando el profeta le da la palabra a Naamán el sirio, hermano, Dios quería quizás tratar con su orgullo, con la soberbia, lo quería hacer un hombre humilde, ¿verdad? Dice que lo mandó que se zambulliera en estas aguas, pero dice la palabra de Dios, hermano, que las aguas estaban sucias, era un agua contaminada y él quería un agua limpia. Entonces el profeta le dijo: ve y zambúllate 7 veces y te sanará el Dios de Israel, ¿verdad? Dice que le iba a poner la piel como la de un niño, y él no quería, ¿verdad? Pero dice que sus consiervos le dijeron: ve y zambúllate, hermano. Y a nosotros, ¿cuántas veces Dios nos habla, quizás en vez de perdonar o hacer algo, y le desobedecemos, hermano, y nos volvemos orgullosos, soberbios, altivos? Y en vez de Dios tiene que tratar con nosotros para que podamos buscar la presencia del Señor, ¿verdad? Él nos quiere limpiar de todo pecado, de todo enojo, toda ira, toda contienda. Nos quiere limpiar de cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Este capítulo, tan dramático como interesante, ha sido desde siempre un tema favorito para la predicación, y al mismo tiempo una de la historia del Antiguo Testamento más usada para el mensaje evangelístico. Efectivamente, podríamos dar una serie de características solamente sobre los 5 personas principales en este drama, y es para asombrarse que al parecer hasta ahora ningún director de cine haya tenido la idea de hacer una película sobre este tema tan emocionante. En nuestra meditación, sin embargo, no podemos entrar en todos los detalles de este texto, pero eso solo quiere hacer en breve mención de los interesantes antecedentes de esta historia, para luego centrarme en Eliseo y su sabiduría espiritual al tratar con personas de tan distintas
categorías como los que encontramos en este capítulo. Su ejemplo es también útil para nosotros y digno de imitar, hermanos. Amén. Un pobre rico héroe en Sirio. Este hombre valeroso del ejército sirio tenía todo aquello con lo que hoy sueña la mayoría de las personas: éxito, honra, poder y dinero. Si hubiese vivido en nuestros días, probablemente sería el ídolo de muchos jóvenes y su foto estaría colgada en muchas paredes. Cuando en este eminente héroe condecorado con grandes galardones se paseaba por las calles con su séquito, ninguno de sus admiradores sospechaba que este hombre era en realidad un miserable desolado, llevado consigo secreto que turbaba todo su brillo exterior. Él se cubría con vestiduras, pero estaba lleno de lepra, ¿verdad? Él tenía todo, era rico, tenía gente, caballerizas, tenía todo, pero él tenía lepra, tenía que ser sanado. Dice que en veces se cubría su rostro para que no le miraban la lepra, quizás su vergüenza, hermano. Pero el Dios de Israel lo quería humillar para que él reconociera su pecado y se hiciera humilde, hermanos. Amén. Cuando venimos a los pies de Cristo, te saca del alcohol, de la droga, del vicio, de la prostitución. Él quita tu vergüenza y te pone vestiduras nuevas, te pone vestiduras blancas. Él va a resplandecer en tu rostro, porque así es el Espíritu Santo cuando una persona viene a los pies de Cristo, hermanos. Amén. Dice que Naamán el sirio lo tenía todo, pero Dios quería tratar con Naamán el sirio, con su soberbia, con su orgullo, con su altivez, ¿verdad? Él quería que se humillara y reconociera que hay un Dios soberano sobre todas las cosas, hermanos. Amén. Pero su estado no se podía ocultar en su entorno inmediato. Seguramente sus medios íntimos ya se habrían dado cuenta de ello. Entre bastidores las cosas se ven diferente que en el escenario. Así podríamos describir la miseria de muchos famosos y de la mayor parte de las personas que viven sin Dios, como los artistas, los millonarios, los empresarios, mucha gente que lo tiene todo, hermano, pero no tiene a Cristo en su corazón, hermano, que necesitan reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, como artistas famosos de películas. Todo lo pueden tener, hermano, pero un día van a partir de esta tierra y van a llegar cara a cara con Dios. Aquí deciden si se van al cielo o se van al infierno, hermanos. Amén. Por eso dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una vez y después venga el juicio. ¿Y qué le aprovechará al hombre si ganare todas las riquezas del mundo y perdiere su alma, hermanos? Amén. Dice, una rica, pobre y sierva, dice, en algún momento esta joven había sido llevada cautiva por los soldados sirios durante sus incursiones en Israel, y finalmente se había convertido en una esclava en la casa pagana del general Naamán, probablemente abrumada por las experiencias traumáticas, pero no obstante sin amargura y bendecida con una compasión extrañable, tanta que hizo, suspirando, tiene un mensaje de salvación para en sí. Rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué fiel, ejemplar y digna de crédito tuvo que haber sido esta muchacha en su siervo en la casa de estos paganos. Imagínense, ella estaba de criada y esclava en la casa de Naamán el sirio. Ella era israelita, y dice que le dijo, yo conozco un hombre, varón de Dios, profeta, dice Eliseo, que si tú vas con él, él te puede sanar de la lepra, él te puede sanar del cáncer, de la diabetes, del SIDA, de alguna enfermedad incurable. El pastor, el evangelista o cualquier siervo de Dios puede sanarte. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y le entras tu corazón a Cristo, vas a nacer de nuevo, hermanos. Amén. Que es la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y dice, no fue una predicación sino una sencilla y pocas palabras dichas con compasión a las que hicieron que este general se pusiera en marcha después de consultar con su rey. Así que con la billetera bien llena movilizó a sus soldados y emprendió el viaje a Samaria.
para ver al profeta Eliseo, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dice: el desvalido y poderoso rey, dice, en la caravana de Naamán bien preparada se dirigió a la casa del rey Joram en Samaria, en cuya cercanía esperaba encontrar el dicho profeta. Según las costumbres diplomáticas de la época del presente del rey, la carta de recomendación de su señor, la lee con sumo asorbo y pone pálido en su impotencia a rasgar sus ropas reales, sospechando una entregema de los ríos que siempre buscaban alguna razón para comenzar una guerra con Israel. Joram no tenía buenos recursos de Eliseo, lo cual se puede deducir clemente, dice. Su orgullo no permitió que en esta precaria situación solicitara el consejo y la ayuda de ese odiado hombre de Dios, que en aquella situación le había hablado con bastante dureza. ¿De qué sirven ropajes reales si decoran a un hombre cuyo carácter era todo lo contrario de él, arrogante, soberbio, como un capataz que trataba mal a la gente, y que en aquella escena dio una tristeza espectacular? Quizás por falta de perdón, orgullo o sanar su alma, su trono se tambaleaba, y eso era más preocupante que la lepra de un general pagano. Un hombre sin corona, pero de la realeza. En ese momento preciso apareció un mensajero cuyo parte y mensaje seguramente no encajaba en los usos de la casa real, enviado por el profeta Eliseo, que no se presenta allí para saludar al poderoso general, sino para dar al rey Joram un buen escarmiento. Porque has rasgado tus vestidos, venga ahora a mí. Nuevamente voy a citar aquí Hans Dambaum: los verdaderos profetas no enmudecen ante el rey y tampoco se encorvan ante generales. O sea que Dios nos ha dado autoridad para predicar a unas autoridades oficiales, en congresos, donde quiera que vamos. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Cristo, tenemos autoridad, tenemos al Espíritu Santo. Dice: no te preocupes cuando te lleven con yo no sé, quizás en una corte, en un lugar, el Espíritu de Dios va a hablar a través de tu boca y te va a respaldar el Dios de Israel, ¿verdad? En marcha con grandes expectativas, seguro que Naamán presenció esa escena incómoda, con sentimientos de seguridad y preocupación, pero percibió el nombre del profeta y vio que de nuevo podía ponerse en marcha, proveniendo, dice, 10 costosos ropajes, y acompañado además de un impresionante séquito de soldados. Interiormente se preparó para el anhelo encuentro con el profeta. Ya había oído algunas cosas de él y pronto le vería personalmente. Educado en el marco de ritos paganos, ceremonias misteriosas, durante el viaje seguramente imaginó cómo el varón de Dios, vestido solamente y envuelto en nubes de incienso, murmuría palabras desconocidas y podría más sus manos mágicas sobre la lepra, y al sonido de unas campanillas finalmente le sanaría bajo las exclamaciones de las presentes. Una oleada de sentimientos religiosos inundaban su cuerpo y lo sanaría. Tan solo con una palabra profética iba a sanar a Naamán, el profeta Eliseo, y poner sus manos, quizás ungirlo con aceite, y la enfermedad se iba a ir, hermanos. Amén. Yo no sé, pero hay mucha gente que quizás Dios nos ha enseñado del alcoholismo o de alguna enfermedad, pero Dios nos ha sacado de las drogas, de los vicios o de algo. Dios los sanó a través de un varón de Dios, hermanos. Amén. De un evangelista, un pastor o un siervo de Dios, hermanos. Amén. Dice: probablemente se sobresaltaría de su sueño cuando la caravana se detuvo ante una sencilla choza donde el siervo Eliseo salió para darle un mensaje de parte del profeta que acabó con todas sus ilusiones. Seguramente sacó Naamán de todos sus sueños religiosos: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio, hermano. No hubo una salutación personal, ni un recibimiento digno, ni una ceremonia
envergadura para los sentidos. Nadie hizo una reverencia ante el general concurado, tampoco hubo intercambio de medallas, regalos, solo un mensajero enviado con la orden poco posible de sumergirse 7 veces en el ridículo río del Jordán y lavarse. Esto era demasiado lleno de rabia, de inmediato odio, a la orden de volver atrás, añadiendo palabras de desprecio sobre las aguas de Israel, aguas sucias, aguas quizás estancadas que apestaban. La Biblia nos dice que se volvió y se fue enojado. Esta escena es motivadora, es una perfecta ilustración de lo que Pablo escribió en los Corintios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es locura, hermanos. Amén. La locura de la cruz, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando a Saulo de Tarso le manda el profeta Ananías, dice que ve y úngelo, ¿verdad? Y dice, ¿por qué es necesario que él me sirva? Porque él iba a quitar las escamas de los ojos, y al instante dice que se le abrieron los ojos espirituales a Pablo, a Saulo de Tarso, hermanos. Amén. Y ahí empezó la convicción de Pablo a predicar en todos los lugares, por Samaria, Jerusalén, Pérgamo, Corintio, Roma, Antioquía, hermano, naufragó. Yo sé tantas cosas que hizo el apóstol Pablo, hermanos. Amén. La persona religiosa está dispuesta a pagar una fortuna para su salvación, o sufrir fortunas corporales y hacer penitencias, todo clase, pero el mandato sencillo y claro de creer en el Señor Jesucristo crucificado, eso es un mensaje sumamente indignante, escandaloso, pero eso no quita que todo aquel que quiera ser librado de la lepra de su pecado tenga que inclinarse ante el crucificado. Aún no ha entendido nadie por la puerta estrecha, montado a caballo como Naamán, esperando a ser en esta ocasión sanado, hermanos. Amén. Dice, gloria a Dios, hermano. Un vuelco, con eso voy a terminar, mientras que el general, lleno de rabia, da orden de regresar a sus criados. Al aparecer se quedaron muy pensativos. Casi podemos leer entre líneas cómo hablaban entre ellos, hasta llegar a una convicción y una decisión que no hubiera esperado ellos. Con humildad, pero con osadía, se presentaron delante de su comandante, haciendo una pregunta bien premetida, diligente. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuando más diciendo, lávate y será limpio, solo había una respuesta. Esa pregunta es asombrosa, que los siervos se dirigieron y le llamándole, Padre mío, que comandante de tanto alto rango ha sido jamás llamado así por sus subordinados. Dice, qué escena más deliciosa, es tanto como una recomendación para los siervos como para el mismo Naamán. Qué relación más buena tuvo el haber tenido este general con su subordinación, para que se atreviera a llamarle padre. Esto no hace pensar que solo dijo Salomón en Proverbios 25:15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Aquí vemos cómo unas lenguas blandas han quebrado un duro hueso. Una persona orgullosa, soberbia, altiva, con palabras blandas, y al final el general cambia la opinión gracias a la pregunta y argumento sabiamente de sus siervos. En el valle de la humillación, y su libro, ¿verdad? El valle de la humildad equivale a toda la experiencia humillante que Dios permite que ocurra en nuestra vida para aniquilar el pecado del orgullo, para ayudarnos a desarrollar la humildad divina. Sus sirvientes la habían testificado a su mujer, y ella se lo había dicho a Eliseo. Había dado una instrucción clara, humillante, a través de un mensaje, junto con la promesa: en cada sería limpio. Y finalmente su subordinado, habiendo animado amablemente a la obediencia de las palabras del profeta, que al instante, cuando se fue y se sumergió 7 veces, dice que al instante Naamán el sirio fue sanado, hermanos. Amén. Dice que la lepra se fue, la enfermedad se fue. ¿Por qué? Porque él fue obediente, ¿verdad? Y dice Naamán, un poderoso general serio, era valiente,
pero leproso, sirviente de Israel, dice, lo dio al profeta Eliseo, quien lo instruyó a lavarse 7 veces en el río del Jordán. Dice el orgullo como obstáculo. En 2 de Reyes 5, 11, 12, Naamán se enojó porque esperaba un ritual espectacular y consideraba que los ríos de su tierra eran mejores que el Jordán, y a menudo queremos que Dios actúe bajo nuestra propia expectativa. El símbolo de la lepra y el Jordán, dice, la lepra presenta el pecado, nos aísla, nos destruye, te trae muerte espiritual, te lleva al infierno si no te arrepientes. Sumergirse 7 veces requiere total sumisión, obediencia. El número 7 simboliza la perfección y el complete de la obra de Dios en la perfección de toda la humanidad, ¿verdad? Dice, la gracia no se compra. En 2 de Reyes 5, 15, 16, al sanar Naamán intentó pagarle a Eliseo, pero este lo rechazó. Los milagros y la salvación son un regalo inmerecido que no se cobra, que es gratuito, hermanos, amén. Dice que cómo vamos a despreciar una salvación tan grande, hermanos, amén, que la cuidemos con temor y temblor. La transformación del corazón, Naamán no solo fue sanado físicamente, sino que reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Esta historia enseña que la sanidad espiritual y física de Dios requiere que abandonemos el orgullo y nos rindamos a su voluntad. Para profundizar, busquemos es reconocer que sin Dios no somos nada, hermano, amén, que debes toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Nadie de nosotros le puede robar la gloria al Santo de Israel, hermanos, amén. Hasta ahí voy a llegar, hermanos, amén. Vamos a ir a compartir esto, que la lepra de Naamán, hermanos, amén. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha sanado y nos ha bendecido espiritualmente, económicamente, y nos sacó del vicio, nos sacó del pecado de la muerte, hermanos, amén? Le voy a invitar que levante su mano derecha y vamos a orar, hermanos, amén. Dele gracias a Dios, hermano. Dice la Biblia que nos humillemos bajo la mano poderosa del Dios de Israel. Padre, venimos delante de tu presencia, Padre de la gloria. Te damos gracias, Espíritu Santo, Señor. Sánanos, Señor, de toda lepra, todo orgullo, toda soberbia, toda enfermedad, Señor, toda brujería, hechicería, santería, todo plan diabólico, satánico, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tu sangre nos limpia de todo pecado. Bendice a este ministerio, bendice a mis hermanos, Señor. Trae alma, Señor amado. Mira, Padre, me encontré a este muchacho Pedro, Señor. Sácalo de ese vicio, Padre, ese tanque que estaba inhalando, Señor. Quizás yo pensé que el corazón lo tenía endurecido, pero después que lo abrazamos empezó a llorar, Padre. Tú cambias los corazones de piedra y los haces de carne, Señor. Cambia al drogadito, al alcohólico, sánalos de su lepra, Señor. Así como nos sanaste a nosotros de la lepra, del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Pon los corazones limpios, Señor. Nos reconciliamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y trae un crecimiento, Señor. Llena estas bancas, manda a personas fieles, Señor, que te quieran servir, Señor. Padre, que hagamos la obra tuya, plan de evangelista, Señor. Gracias, Señor amado, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Señor. Bendice a toda la gente que se conecta en TikTok, que nos siguen, Señor, que miran las alabanzas, las predicaciones, Padre. Toca corazones en Tijuana, Tecate, Mexicana, aquí en Los Ángeles, California. Señor, gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Los bendecimos y te damos gracias, Yeshua HaMashiach. Alcanza a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, Señor. Sánanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, amo por la vida de la pastora Blanca, Señor. Sácala del hospital, sánala, Padre. Levántala, Señor. Dale más años de vida, Señor. Ponle calcio en sus huesos, Señor. Obra en su corazón, Padre de la gloria. También oro por Michael, Señor. Sácalo de las drogas. Transfórmalo, libértalo. Quítale esa venda de los ojos, Señor. Quizás tiene que pisar fondo, Señor, para que despierte, Señor. Quítale esa soberbia como a Naamán, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por cada uno. Te damos la gloria, te damos la honra
y te damos la alabanza, Padre, que tengamos un excelente comienzo de semana y cúbrenos con tu sangre preciosa, cubre los autos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Denle una ofrenda de aplauso duro al Señor, hermano. Le damos la gloria y le damos la honra al Santo de Israel, hermanos. A ver, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya.